Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ahora nos toca conversar, nos toca hablar, debatir de repente sobre lo que es el movimiento circunferencial. La rueda rusa, el tocadisco, los puntos pertenecientes a una llanta de algún automóvil, camión, bicicleta, patines y nosotros mismos somos ejemplo de un movimiento circunferencial. Cuando hablo de nosotros mismos me refiero al movimiento de nosotros con respecto al eje terrestre. Sabemos que el movimiento terrestre presenta pues traslación y rotación, ¿no? Bueno, me refiero más a la rotación, ¿de acuerdo? Entonces, presentamos ese tipo de movimiento circunferencial, en la cual pues la trayectoria va a ser una circunferencia o parte de ella. Muy bien, eso significa el movimiento circunferencial y tenemos que hoy día analizarlo. Hoy día cuando analizamos ese movimiento, lo primero que hacemos es ver cuáles son sus elementos principales. Muy bien, aquí por ejemplo, mira, tengo este gráfico en el cual tengo una partícula. Esta partícula, obviamente estás viendo que tiene una trayectoria circunferencial. Muy bien. Entonces, acá tengo su longitud de arco que ha recorrido. He puesto por si acaso los ejes, ¿no? Obviamente acá sería pues el eje X, ¿no? Vamos a remarcar aquí eje X, eje Y. Entonces tengo nuestro origen de coordenadas, no siempre recuerda que el movimiento depende de un sistema de referencia. Entonces empezamos de este punto, se ha movido hasta esta posición final, tengo una longitud de arco, tengo una velocidad que es tangente a la trayectoria, y eso significa velocidad tangencial, o lineal también lo llaman. Acá tengo un cierto ángulo que ha barrido, tengo su radio, el radio de la trayectoria circunferencial, ¿de acuerdo? Entonces, algo que sabemos, algo que nos han enseñado en trigonometría desde hace mucho tiempo, es que el arco, la longitud de arco, se calcula de esta forma, ¿no? Se calcula el ángulo multiplicado por el radio, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, eso viene a ser la longitud de arco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es descubrir cuáles son esos elementos principales y hacer definiciones, ¿no? Definiciones de esos elementos que vamos a tener que trabajar en este movimiento circunferencial. Muy bien, entonces, mira, lo que hago es derivar este arco, ya derivamos con respecto al tiempo. Y si derivamos con respecto al tiempo, entonces tenemos así, ¿no? Tenemos la derivada de todo esto que está acá con respecto al tiempo. Muy bien, así tenemos, ¿ya? Bueno, esta R es una constante. Al ser constante te va a quedar de esta manera. Entonces, esa constante sale, ¿ya? Sale, lo ponemos en la parte frontal y me va a quedar esto de acá. Listo, muy bien. Entonces, la derivada de esta longitud de arco con respecto al tiempo, entonces nos va a dar justamente pues el radio multiplicado por la derivada del módulo del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Muy bien. Y aquí vamos a hacer un par de definiciones, ¿no? Definimos lo siguiente. La velocidad angular, ya, la velocidad angular lo vamos a definir de esta manera. Ahí está, ¿no? Que sería la derivada de la posición angular, bueno, del desplazamiento angular en todo caso, con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí que esto se mide en radianes por segundo. Muy bien, ya está. Entonces, derivada de la posición con respecto al tiempo, posición angular, recuerda, ¿no? Posición angular. Listo. Y esto, pues, como te dije, está en radianes por segundo en sus unidades oficiales. Luego tengo la velocidad tangencial o lineal que te comenté hace un momento. Y esta velocidad lineal o tangencial lo definimos de esta manera. Ahí está. Muy bien. Y esta velocidad lineal o tangencial es una velocidad instantánea. Ya hemos trabajado anteriormente ya esos elementos principales del movimiento mecánico. Entonces sería una velocidad instantánea y vendría a estar expresada en metros por segundo, metros por segundo nada más. Ahí está entonces la velocidad tangencial. Muy bien. Ahora que ya tenemos estas dos definiciones, entonces mira, yo puedo colocar aquí, mira, puedo colocar esto de acá, como está expresado en forma escalar,
Entonces sería la rapidez lineal o tangencial, ¿no? Igual, ahí está, le pongo igual. Y sería, bueno, R por esto vendría a ser la velocidad, bueno, angular, pero como está expresado en forma escalar, sería la rapidez angular, ¿no? Entonces yo lo puedo colocar así, ¿no? ¿Cierto? Puedo colocarlo así. Ya está. Muy bien, entonces tengo la rapidez angular por el radio. Ahí tengo entonces esa expresión. Expresión importante porque tengo la relación entre bueno, en este caso la rapidez lineal y la rapidez angular, ¿no? Más adelante vamos a ver que también se puede, mediante esta ecuación, podemos también tener la ecuación vectorial de esos dos elementos, digamos la relación de esos dos elementos importantes, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos cómo se expresa esta ecuación, ¿ya? Por acá, mira, por acá tenemos ya desde un sistema de referencia un poco más general, ¿no? Porque aquí el sistema de referencia fue desde el centro de la trayectoria, pero por acá tenemos un poco más general ya, ¿no? Entonces tenemos acá nuestro sistema de referencia, tengo nuestra partícula que está generando un movimiento circunferencial, como puedes notar, tengo la velocidad tangencial, ya tengo la velocidad tangencial, y acá está expresado la velocidad angular. ¿Cómo se puede, digamos, notar la dirección de la velocidad angular usando la regla de la mano derecha, ¿no? Es decir, tú tienes acá los dedos, ya los dedos va a ser el giro de la partícula, ya va a ser el giro, y el pulgar vendría a ser la velocidad angular. Entonces tengo el giro, que tú ves que está girando de esta forma, y mi pulgar está quedando hacia arriba. Entonces mi velocidad angular justamente pues está en esa dirección, ¿no? Y también podemos aprovechar para colocar aquí nuestro desplazamiento angular. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces una vez aprovechamos y colocamos nuestro desplazamiento angular en ese punto, ¿no? También en el centro y en la misma dirección que la velocidad angular, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Entonces ahí tenemos, como te comenté, los elementos principales. Acá tengo el radio de la trayectoria. Entonces yo digo lo siguiente, si yo tengo esta ecuación que hemos visto hace un momento, bueno, entonces yo puedo expresarlo, vamos a expresarlo de otra forma, ¿no? Vamos a expresarlo así. W, bueno, queda aquí, ahí está la rapidez angular. Y R, esta R, ¿no? Como tú ves que pertenece a un triángulo rectángulo, entonces esta R vendría a ser el módulo de este vector posición, ¿no? Le pongo R nada más, multiplicado por el seno, ¿sí o no? Por el seno del ángulo φ. Ahí está. Así está colocado, ¿no? Ahora, tú puedes notar de que W, o sea, módulo de la velocidad angular por el módulo de ese vector posición y por el seno del ángulo φ. Acuérdate un poco de vectores. En vectores había algo parecido. El módulo de dos vectores multiplicado por el seno. Eso era una definición de lo que viene a ser el producto vectorial. Muy bien. Entonces yo puedo colocar así. Ya como vector, puedo colocar esta velocidad lineal o tangencial sería igual a la velocidad angular multiplicado en forma vectorial por el vector posición. Ahí está, listo. Entonces ahí tengo esa expresión, ¿no? En forma general. Y se parece, ¿sí o no? Es lo que te comenté hace un momento, que podíamos obtener en forma vectorial, ¿no? Que se podía obtener en forma vectorial. Muy bien, entonces ahí tenemos esa ecuación, ¿ya? Ahí tenemos esa ecuación. Ahora, lo que vamos a hacer es derivar a esa ecuación, vamos a derivar a esa ecuación con respecto al tiempo. Entonces acá te quedaría la derivada de todo esto, de la velocidad angular por el vector posición con respecto al tiempo. Muy bien, listo. Así tengo esa nueva expresión. Pero la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, eso es aceleración, ¿sí o no? ¿Cierto? Eso viene a ser aceleración. Entonces acá colocamos aceleración. Ahí está, aceleración. Y sería, esto de acá lo vamos a expresar de la siguiente manera. La derivada de la velocidad angular con respecto
respecto al tiempo multiplicado en forma vectorial por el vector posición. ¿De acuerdo? Más la derivada, bueno, primero sería la velocidad angular por la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Muy bien, así me está quedando. ¿De acuerdo? Listo. Y esto de acá lo puedo expresar de la siguiente forma. Derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. O sea, es una variación infinitesimal de lo que viene a ser la velocidad angular con respecto al tiempo. Y una variación de velocidad es aceleración. Pero como hablo de velocidad angular, es aceleración angular. Y la aceleración angular lo vamos a colocar con ese símbolo. Por R, muy bien, por el vector posición. Más, acá tengo más, ahí está. Tengo acá la velocidad angular y acá voy a colocar derivada de la posición con respecto al tiempo es velocidad, ¿sí o no? Eso es velocidad, ahí está, listo. Entonces me está quedando estas dos expresiones. O sea que la aceleración en forma general de una partícula que se mueve en un movimiento circunferencial tiene dos componentes, como puedes notar, ¿cierto? Tiene dos componentes, la suma de dos componentes vectoriales, ¿sí o no? Muy bien, y justamente esta primera componente es la aceleración tangencial, ¿no? Es la aceleración tangencial, o sea que acá pondría alfa, que es la aceleración angular, multiplicado vectorialmente por ese vector posición. Y esta segunda componente sería la aceleración centrípeta. Ahí está, aceleración centrípeta, ¿no? Una aceleración que está presente en todo movimiento circunferencial. Es más, ¿no? En todo movimiento que tiene o que presenta curva. Y claro, obviamente si presenta curva, está siempre apuntando hacia el centro de esa curva. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya hemos definido lo que es la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que vamos a seguir haciendo es colocando los demás elementos, ¿no? O en todo caso, relacionándolos, ¿no? Y hay también algunos términos importantes. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a la siguiente pizarra. Muy bien, chicos. Veamos ahora propiedades y características importantes del movimiento circunferencial. Por acá te dije que tenías una partícula con movimiento circunferencial, tengo su velocidad tangencial, tengo su velocidad angular, tengo su aceleración centrípeta, que siempre es una aceleración que está presente en todo movimiento circunferencial. Y ya sabemos que para averiguar la dirección de la velocidad angular usamos la regla de la mano derecha, ¿cierto? Donde los dedos es el giro de la partícula y tu pulgar viene a ser la dirección de la velocidad angular, ¿de acuerdo? Que está obviamente pues puesto en el centro de la trayectoria circunferencial, ¿no? Al costado estamos viendo también el desplazamiento angular, ¿no? Que va a tener la misma dirección que la velocidad angular, cosas importantes que hay que tener en cuenta. Muy bien. Y bueno, acá tengo el radio de la trayectoria, ¿no? El punto O viene a ser ahora nuestro sistema de coordenadas, nuestro origen de coordenadas, ya está puesto allí. Y bueno, sabemos que la aceleración centrípeta lo calculamos así, ¿no? De esta manera, ¿sí o no? Ahí está. Ahí tenemos nuestra aceleración centrípeta. Bueno, definiéndose en este caso como el producto vectorial de esos dos vectores, velocidad angular y velocidad tangencial, ¿sí o no? Pero como la velocidad tangencial y la velocidad angular son dos vectores que, como tú puedes notar fácilmente, son vectores perpendiculares, entonces yo puedo colocar el módulo de esa aceleración centrípeta como simplemente el módulo de esos dos vectores. ¿Cierto? ¿No? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Y sabemos que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio, ¿sí o no? Entonces, usando esta propiedad, ¿no? Puedo yo reemplazar, en vez de colocar V, en vez de colocar la rapidez tangencial, puedo colocar rapidez angular por el radio.
Y si te queda rapidez angular por radio, rapidez angular por rapidez angular, te va a quedar rapidez angular al cuadrado, y eso va a estar multiplicado por el radio, ¿sí o no? Muy bien, ¿de acuerdo? Como también yo puedo, en vez de colocar la rapidez angular, puedo despejarlo de aquí y que te quedaría rapidez lineal sobre radio. Y lo reemplazas. En vez de colocar rapidez angular, coloco rapidez lineal sobre radio. Y te queda la v con la v al cuadrado. O sea que la rapidez lineal al cuadrado sobre radio. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en forma escalar tú puedes calcular el valor de la aceleración centrípeta de esta manera, con esas dos ecuaciones, ¿no? Y tenemos pues obviamente la primera que ya conocíamos. Listo. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el movimiento se da con velocidad angular constante? Ojo, velocidad angular constante. No he dicho velocidad tangencial, sino velocidad angular. Si el movimiento se da con velocidad angular constante, estamos ahora hablando de un MCU. ¿Y qué significa MCU? Movimiento circunferencial uniforme, donde su característica principal es que la velocidad angular es constante. Vuelvo a repetir, solo velocidad angular es constante, no la velocidad tangencial. Porque si bien es cierto, en la velocidad tangencial no va a cambiar de valor en un MCU, no va a cambiar de módulo en un MCU, pero sí va a estar cambiando de dirección. Entonces, por ese motivo yo no puedo decir que la velocidad tangencial va a ser constante. En todo caso, lo que sí podemos decir es que la rapidez tangencial es constante, porque sería solamente el módulo de la velocidad tangencial. ¿De acuerdo? ¿No? Muy bien. Listo, entonces ya tenemos aquí, hemos remarcado algunas características del MCU, ¿ya? Acá tengo nuestra velocidad angular, y ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, tenemos de esta forma, ¿no? Tengo el desplazamiento angular sobre el tiempo transcurrido. Ahí tengo nuestra velocidad angular definida, ¿no? Ahora, detalles importantes, la velocidad angular media, ¿no? Debes acordarte cuando se ha hablado de velocidad media, ¿cierto? Desplazamiento sobre tiempo, ¿cierto? En este caso, velocidad angular media, desplazamiento angular sobre el tiempo empleado. Muy bien. Pero esta velocidad angular media va a coincidir con la velocidad angular instantánea. Muy bien. Entonces, eso va a coincidir. Es pura coincidencia que se da solamente en el MSU, ¿de acuerdo? Y también en este caso, el módulo, ojo, módulo de la velocidad lineal, a la cual la podemos llamar rapidez lineal, coincide con la rapidez media. Acuérdate, rapidez media, rapidez media, rapidez media. Claro, era la distancia sobre el tiempo empleado, ¿sí o no? Así se calculaba la rapidez media. O sea que el módulo de esa velocidad lineal, que es una velocidad instantánea, como lo hemos ya conversado, va a coincidir con esa rapidez media. Pero como la rapidez media es la distancia sobre el tiempo, bueno, yo tengo acá mi partícula que tiene un movimiento circunferencial. Si marco mi instante inicial y acá sería mi instante final, que podemos colocarlo así, ¿no? El instante final puede ser t. Ahí está. Entonces, yo puedo colocar que esta rapidez lineal, ¿no? Esa rapidez lineal vendría a ser la distancia sobre el tiempo, porque está coincidiendo con la rapidez media, por coincidencia. Distancia, pero distancia es la longitud de la trayectoria, y la longitud de la trayectoria en este caso viene a ser la longitud de arco. Entonces puedo colocar longitud de arco sobre el tiempo empleado, ¿cierto? Aunque claro, acá el tiempo o instante inicial es 0 y el instante final es t, o sea que el tiempo empleado sería t menos 0, y t menos 0 puedes colocarlo como simplemente una t, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo esas, digamos, propiedades importantes, características importantes de lo que viene a ser el MCU, ¿no? El MCU. Muy bien. Ahora por acá hemos colocado que este desplazamiento angular sería, pues, como tú bien sabes, también posición angular final menos posición angular inicial, ¿no? Y el tiempo transcurrido, ya lo hemos comentado, instante final menos instante inicial. El instante inicial hemos colocado como 0 y el instante final como t, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo colocar que esta velocidad angular, lo puedo colocar así, ¿no? Así vamos a colocarlo. En vez de colocar desplazamiento angular, coloco
posición angular final menos posición angular inicial. Y todo eso va a estar dividido sobre el tiempo transcurrido, pero ese tiempo transcurrido es t menos 0, que sería simplemente t. Bien, ahora, yo puedo pasar la t a multiplicar y la posición angular inicial a sumar. Y si haces esa operación, ¿no? Si haces esa operación te va a quedar así, ¿no? Te va a quedar la posición angular final sería igual a la posición angular inicial sumado con la velocidad angular por el tiempo. Y esa ecuación es la ecuación de movimiento ¿de quién? Del MCU. Es parecido a lo que viene a ser la ecuación de movimiento del MRU, ¿no? En el MRU era posición final igual posición inicial más velocidad por tiempo, ¿cierto? Acá es parecido, puedes hacer una analogía, ¿de acuerdo? Muy bien. Y si el instante inicial, bueno, la posición angular inicial es 0, si la posición angular inicial es 0, bueno, entonces posición angular es 0 y la posición, bueno, el valor, ¿no? El valor de la posición angular final es θ. Entonces yo puedo decir lo siguiente, podemos decir que esta rapidez, así como rapidez nada más, la rapidez angular, como sería el módulo de ese desplazamiento angular, que como módulo sería θ menos 0 te queda θ, ahí está θ, y acá tendrías el tiempo que ya sabemos que me está quedando t, ¿no? Ese tiempo transcurrido, muy bien. Entonces ahí tendría la rapidez angular es igual al ángulo barrido entre el tiempo empleado. Y por acá, si tú despejas θ, despejas ese ángulo barrido, te va a quedar la rapidez angular multiplicado por el tiempo, ¿no? Una ecuación bastante usada en algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí, como te vuelvo a repetir, hemos visto características y propiedades importantes, principalmente del MCU, ¿no? MCU. Todavía nos falta ver algunos términos importantes que hay la necesidad de conocer porque se usan en los ejercicios. Así que vamos a la siguiente pizarra. Listo, chicos. Sigamos viendo entonces algunos términos y otras propiedades importantes del movimiento circunferencial todavía uniforme. Vamos por acá, mira. Estamos ahora con el periodo. ¿Ya? ¿Qué significa periodo? Simple. El periodo es un tiempo, pero un tiempo en particular. Tiempo en que completamos una trayectoria circunferencial completa. ¿De acuerdo? Entonces, eso viene a ser justamente lo que es el periodo. ¿Ya? Aquí, ¿cómo lo calculamos? Aquí vamos a colocar, ¿ya? Aquí vamos a colocar listo, chicos. Continuamos entonces viendo propiedades importantes y términos también que hay que tener en cuenta. Por aquí vamos a anotar el periodo, ¿ya? El periodo viene a ser un tiempo, pero un tiempo en particular. Un tiempo en que se completa toda una trayectoria circunferencial. Entonces, acá decimos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, simplemente este periodo va a ser de la siguiente forma. Colocas el tiempo total entre el número de vueltas que esté dando la partícula, ¿no? Número de vueltas. Listo, ya está. Y obviamente como es un tiempo se mide en segundos, ¿ya? Obviamente usando lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Y frecuencia, bueno, frecuencia va a medir, es una magnitud, ambos son escalares, que mide simplemente la cantidad de vueltas que se da por unidad de tiempo, ¿no? En este caso estamos usando pues el término segundos, ¿de acuerdo? Esa es la unidad de tiempo, también puede ser por minuto, puede ser por hora, por día, pero en este caso, hablando del sistema internacional, hablamos pues de segundos. Entonces yo digo lo siguiente, ¿no? La frecuencia viene a ser el número de vueltas entre el tiempo empleado, ¿listo? Y eso se está midiendo en hertz, ¿ya? Eso se mide en hertz. Y el símbolo de hertz, como te debes acordar, es Hz. Listo, muy bien. Ya está. Entonces ahí tenemos dos términos importantes, periodo y frecuencia, ¿no? Hay que
hay que manejar, hay que saber qué significa cada uno de ellos, ¿ya? Algunas conversiones, ¿no? Por ahí vas a ver de repente o encontrarte con RPM o RPS. RPM, una revolución por minuto. Un RPS, una revolución por segundo. Y revolución es una vuelta. Entonces, vuelta por minuto, vuelta por segundo. ¿De acuerdo? Si yo tengo un RPM o tengo esa unidad RPM, que es una unidad de frecuencia, ¿ya? Yo puedo sacar el RPM y multiplicarlo por pi sobre 30. Y eso te va a quedar, bueno, ese pi sobre 30 sería radianes por segundo, o sea, lo que significa que la respuesta a este proceso sería pues una rapidez angular, ¿no? O sería el valor de la velocidad angular, ¿ya? Y el mismo proceso para lo que es RPS. Tú tienes un valor, un cierto dato con 50 RPS, saco el RPS, le coloco 2 pi radianes por segundo y lo que obtengo como respuesta o como resultado vendría a ser el valor de la rapidez angular, ¿no? Bueno, la rapidez angular en sí, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, acá tú puedes notar, si te has dado cuenta, esta frecuencia es inversa al periodo, ¿no? Entonces yo puedo colocar que la frecuencia es la inversa del periodo, ¿cierto? En forma fácil te das cuenta de eso. La rapidez angular se calculaba ángulo sobre tiempo, pero si el ángulo es una vuelta sería 2 pi, ¿sí o no? 2 pi radianes. Y el tiempo de una vuelta, eso es periodo. Entonces puedo calcularlo de esta forma, ¿cierto? 2pi sobre periodo. Recuerda que estamos usando estas propiedades para el MCU, ¿no? Ahora también podemos decir lo siguiente, mira, tengo 2pi, pero como tengo 1 sobre t, 1 sobre periodo, pero 1 sobre periodo es frecuencia, también puede ser 2pi por frecuencia. ¿Listo? Acá también puedo usar el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. El tiempo de encuentro, si tú te acuerdas del MRU, era la distancia que recorren entre ambos, o en todo caso, distancia de separación entre la suma de rapideces. Acá también va a ser lo mismo. Tengo el ángulo que estén separados, ¿no? Entre la suma de rapideces angulares. O sea, tiene la misma forma, ¿no? Tiene la misma cuestión de que tú solamente compares nada más. El tiempo de alcance igual, ¿no? El ángulo que estén separados, pero entre la diferencia de las rapideces angulares. Obviamente el móvil A tendría que tener una mayor rapidez angular que el móvil B para que lo pueda alcanzar. Y ten en cuenta que estamos tomando trayectorias circunferenciales. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego por acá vemos transmisión de movimiento, es decir, tengo acá dos ruedas que están conectadas por una correa, o sea, conectadas tangencialmente. Cuando están conectadas tangencialmente, como estos dos casos, ¿de acuerdo? Entonces decimos, ya, su rapidez tangencial va a ser igual en ambas ruedas, ambas que están conectadas, ¿no? Pero rapidez tangencial es rapidez angular por radio, ¿sí o no? En este caso, iguales, el A con el B. Y se acabó, ¿cierto? Esa propiedad se cumple para este caso. Pero si están conectadas en forma central, ¿no? Están conectadas en forma central, entonces la rapidez angular es la que tiene que ser igual en ambos, ¿de acuerdo? Y si yo reemplazo una propiedad con la rapidez tangencial, sería así, ¿no? Sería la rapidez tangencial sobre radio de A sería igual a la rapidez tangencial de B sobre radio de B. ¿Sí o no? Listo. Y eso tendríamos que trabajarlo, como te dije, siempre y cuando sea un movimiento circunferencial uniforme, ¿no? Hemos visto entonces propiedades y términos y características en forma general de lo que viene a ser el movimiento circunferencial y nos hemos, quedado en el movimiento circunferencial uniforme, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces es cuestión de practicar y nos vamos allí justamente. Ahora chicos, vamos a hablar del MCUV, movimiento circunferencial uniformemente variado, ¿de acuerdo? Y se puede comparar con el MRUV, que ya conoces cuáles son sus propiedades importantes, elementos importantes, ¿cierto? Pero vamos a ver algunos detalles que tienes que conocer también, ¿ya? Mira, por ejemplo acá, cuando hablamos del movimiento circunferencial uniformemente variado, hablamos de que la aceleración angular es constante. Ojo, aceleración angular.
Cuando hablamos de un MCUV, acá aparecen varios elementos. Bueno, elementos como velocidad tangencial, por ejemplo, hablamos de la velocidad angular, pero ahora va a haber una velocidad tangencial inicial, va a haber una velocidad tangencial final, va a haber una velocidad angular inicial, va a haber una velocidad angular final. La aceleración centrípeta siempre va a estar porque es un movimiento circunferencial y en todo movimiento circunferencial va a existir la aceleración centrípeta, pero además de la aceleración centrípeta, ahora va a estar la aceleración tangencial y va a estar la aceleración angular, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí entonces los elementos importantes y acá tenemos el radio de la trayectoria, ¿no? Mira, acá tengo la aceleración tangencial, lo voy a sacar a un costado, aquí está. La aceleración centrípeta lo saco a un costado, junto a esas dos, y esas dos aceleraciones, ¿no? Acá tengo la aceleración tangencial, y acá está la aceleración centrípeta. Ya, esas dos aceleraciones me generan una sola, a lo cual simplemente se le puede llamar aceleración de ese movimiento circunferencial uniformemente variado, ¿no? Si a ti te piden, tú estás en un problema de MCUV y te piden calcula la aceleración en cierto instante, te están pidiendo la aceleración total, salvo que te digan calcula la aceleración tangencial en cierto instante o calcula la aceleración centrípeta en cierto instante, pero si te dicen solo aceleración, te están pidiendo calcular el total, ya por si acaso. Entonces, tú dices de forma vectorial, decimos así, ¿no? La aceleración total viene a ser la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Ahí está, ¿de acuerdo? Y como forman 90 grados esas dos aceleraciones y tú quieres calcular de repente el módulo de esa aceleración, entonces trabajas con los módulos de las dos. Aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta elevado al cuadrado, le sacas su raíz y calculaste el módulo de la aceleración total, ¿no? O sea, has aplicado simplemente Pitágoras, nada más. Muy bien. Acá tengo la aceleración tangencial, ¿ya? La aceleración tangencial. Y esta aceleración tangencial lo hemos visto que se calculaba de esta forma, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como yo quiero el módulo, y el origen de coordenadas está en el centro de la trayectoria, entonces yo puedo colocar de esta manera, valor de la aceleración angular multiplicado por el radio de la trayectoria. Así puedo calcular la aceleración tangencial, ¿no? Usando obviamente después lo que está arriba, ¿no? Si tenemos el producto vectorial, y como tanto esos dos vectores, en este caso en particular, ¿no? Este vector que vendría a ser el vector posición y también la aceleración angular, esos dos vectores son perpendiculares. Al ser perpendiculares, el módulo de ese vector viene a ser el producto de los módulos de ambos vectores, ¿cierto? Una propiedad de producto vectorial, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá tenemos, mira, acá tenemos un caso particular, te debes acordar del MRUV, ¿te acuerdas de los números de Galileo? El K, 3K, 5K, 7K y así sucesivamente, ¿sí o no? Los números impares. Donde esa K se calculaba, ¿te acuerdas que era la mitad del valor de la aceleración, ¿sí o no? Muy bien. Acá pasa lo mismo, como es un movimiento uniformemente variado, como tenemos aceleración angular constante, entonces puedes cumplir con la misma situación. Es decir, yo puedo colocar por acá en ese primer tramo, primer segundo, segundo segundo, tercer segundo. Todos duran un segundo. Acá le puedo colocar como un K. Acá puede ser 3K y acá 5K y así sucesivamente. Siempre y cuando empecemos desde cero, ¿sí o no? ¿Cierto? Desde cero. Y si la rapidez angular es cero, también la rapidez lineal es cero, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá podemos colocar un P, 3P, 5P y todos están expresados en radianes porque es ángulo, ¿no? Y ya te comenté hace un momento, ¿no? Simplemente estamos recordando lo mismo que el MRUV. Si quiero este K, vendría a ser la mitad de la aceleración tangencial. Y si quiero la P, la mitad del valor de la aceleración angular, ¿cierto? O sea,
todo correspondiente, no todo que corresponda. Si trabajo en la parte tangencial, usas todo lo tangencial. Si usas o trabajas en la parte angular, usas todo lo angular. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por acá tenemos la forma de reconocer si el movimiento es acelerado o desacelerado, ¿no? Si acá tú, igual, ¿no? La misma, vamos a acordarnos del MRV. Si la aceleración y la velocidad coincidían, movimiento acelerado. Si la velocidad y la aceleración eran contrarios, movimiento desacelerado. Acá lo mismo. Si la velocidad angular y la aceleración angular coinciden, movimiento acelerado. Si la velocidad angular y la aceleración angular son contrarias, movimiento desacelerado. Todo va a depender de que la velocidad angular y la aceleración angular sean de igual dirección, acelerado, de dirección contraria, desacelerado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y por acá nos acordamos de las ecuaciones del MCUV, que son parecidas a lo que es el MRUV. Solo hay que comparar, ¿no? Comparamos velocidad angular con la velocidad en el MRV. Aceleración angular con la aceleración. Distancia en el MRV es, en este caso, el ángulo que recorre, ¿no? Entonces de eso nos acordamos. Por ejemplo, que tenemos la rapidez angular final es igual a la rapidez angular inicial más menos el valor de la aceleración angular por el tiempo. Más menos. ¿Cuándo usas más? ¿Cuándo usas menos? El más usas cuando el movimiento es acelerado y el menos cuando es desacelerado. ¿De acuerdo? En este caso, más menos. Y tengo las ecuaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Las ecuaciones que, como dije, comparando con el MRUV, son prácticamente pues las mismas. Solo hay que cambiar los términos. Velocidad por velocidad angular. Y bueno, en las escalares sería rapidez por rapidez angular. Valor de la aceleración con el valor de la aceleración angular. La distancia por, en este caso, el ángulo recorrido, ¿no? Entonces eso hay que cambiar. ¿De acuerdo? Eso cambiamos. Y si fueran las vectoriales, ahí no vas a colocar más menos. Ahí cada uno tiene su propio signo. Ahí tú colocas solamente la expresión vectorial de cada uno de ellos. Recuerda, ¿no? La velocidad angular es una magnitud física vectorial. La aceleración angular es una magnitud física vectorial. El desplazamiento angular es una magnitud física vectorial. Entonces, con ellos trabajamos con su expresión vectorial tal y como está, lo reemplazas en las ecuaciones y calcules lo que te están pidiendo, ¿de acuerdo? Por si acaso, si estoy trabajando en el MCUV, lo que es vectorial, o sea, trabajar vectorialmente lo hacemos con las velocidades o con la parte angular. No lo hagas, nunca lo trabajes vectorialmente con la parte tangencial, porque recuerda que hablando tangencialmente esta aceleración tangencial varía en dirección. Entonces, eso ya va a cambiar la situación. Entonces no conviene trabajar en la parte tangencial la forma vectorial. Por eso que he puesto solamente la parte angular, ¿no? La escalar sí, la escalar tú puedes trabajarlo en la parte angular o en la parte tangencial. Ahí sí puedes trabajarlo de esa forma, ¿de acuerdo? Así que normal, ¿ya? Normal. Y como te dije, ¿no? Como dije, es solamente comparar con el MRUV nada más, ¿ya? Aquí hay una ecuación de movimiento. Hace un momento hemos puesto la ecuación de movimiento de lo que era el MCU, ¿no? O hemos visto esa ecuación de movimiento del MCU. Es importante también conocer la ecuación de movimiento del MCUV. Sería acá la posición final, ¿no? La posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Acá puedes notar que la ecuación es cuadrática, ¿no? Es cuadrática. Y si la ecuación es cuadrática, si tengo que graficar esa ecuación de movimiento, va a ser una parábola, ¿no? En el caso del MCU, la ecuación era prácticamente hasta acá, ¿no? Solamente esto. O sea, una ecuación lineal. Entonces, si tengo que graficar la ecuación, digamos, o qué gráfica me genera una ecuación lineal, es una recta, ¿cierto? Muy bien, entonces eso viene a ser lo que respecta al MCUV, ¿no? Al MCUV. Entonces, como en el caso del MCU hay que practicar, en el MCUV también hay que practicar con los ejercicios y justamente vamos a pasar a ellos.
Muy bien chicos, ahora sí vamos a ir a la parte práctica, así que vamos a empezar, ya tienes tu separata a la mano, así que simplemente vamos a comenzar a resolver, ¿ya? Mira, el número 2, aquí en el número 2 te está diciendo calcular la rapidez con la que este bloque está subiendo, sabiendo que la rapidez angular de la polea C es de 9 radianes por segundo. Muy bien, entonces estamos en un clásico problema de lo que viene a ser transmisión de movimiento. A ver, esta rueda C está conectada con la rueda B y la rueda B conectada con la rueda A, ¿no? Pero si aquí notamos, puedes percibir que la rueda C está conectada con la rueda B en forma tangencial. Y como es en forma tangencial, tú dices, ah, ya, entonces la rapidez tangencial de C es igual a la rapidez tangencial de B. Muy bien, ¿de acuerdo? Y acá tú puedes decir también que la rapidez angular de C por el radio de C es igual a la rapidez angular de B por el radio de B. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Propiedad conocidísima, ¿no? Entonces vamos a reemplazar. A ver, al reemplazar decimos la rapidez angular de C dice que vale 9, ¿no? Entonces sería 9 multiplicado por radio de C que vale 5 centímetros, siempre viendo las unidades. La rapidez angular de B no la conozco, así que déjalo ahí nomás. Y radio de B dice que vale 30 centímetros. Acá ponemos 30. Muy bien, ya está. Listo. Entonces acá puedes notar que la rapidez angular de B simplemente sería, acá saco quinta, te queda 6 y esto pasa a dividir, sería 9 sextos y 9 sextos sería 3 medios de radianes por segundo, ¿cierto? Ya está, ya tengo entonces la rapidez angular de B. Ahora, la rapidez angular de B con la rapidez angular de A son iguales porque están conectadas en forma central. Ah, ya, entonces decimos la rapidez angular de B es igualita a la rapidez angular de A. Lo que significa que la rapidez angular de A también sería 3 medios de radianes por segundo. Listo, ya está. Pero a mí me interesa saber la rapidez tangencial de la rueda A, porque esta rueda A está conectada tangencialmente con el bloque. Y la rapidez tangencial de la rueda A es igual a la rapidez con la que sube el bloque, ¿sí o no? Ah, entonces decimos, esta V, como marcamos esa V, debe ser igual a la rapidez tangencial de A, ¿no? La de A. La de A, muy bien. Lo que significa que sería de esta forma, ¿no? En vez de colocar rapidez tangencial, coloco la rapidez angular de A por el radio de A. Ahí está, listo. Ah, ya, entonces la rapidez del bloque sería, esto vale 3 medios. Y el radio de A es 10 centímetros. Muy bien, esto te va a quedar 15, ¿no? 15 centímetros por segundo. Listo, ya está. ¿Se acabó? Eso fue entonces la solución de la número 2. Ya está. Vámonos a la número 4. En la 4 te ha dado un disco, ya es un disco, dice que su periferia está moviéndose a 40 centímetros por segundo. A 2 centímetros la periferia se mueve a 3 centímetros por segundo y te piden calcular el diámetro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces decimos, acá tenemos 2 puntos, ¿no? Tenemos 2 puntos. Puedo colocar acá que sea el punto A y acá que sea el punto B. ¿De acuerdo? Punto A y B. Esos 2 puntos están conectados o tienen en común el centro. O sea, están conectados en forma central. Ah, entonces como están conectados en forma central, decimos la rapidez angular de A es igualita a la rapidez angular de B. ¿De acuerdo? Ah, ya, entonces eso va a significar que la rapidez tangencial de A sobre el radio de A debe ser igual a la rapidez tangencial de B sobre el radio de B. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces simplemente vamos a reemplazar. Rapidez tangencial de A vale 30. Muy bien, ponemos 30 sobre rapidez de A, bueno, radio de A, podemos colocar acá, como no conozco ese radio, le puedo colocar acá una R, ¿no? Ahí está. Entonces, ese radio de A sería R. Igual, rapidez tangencial de B, 40.
Y el radio de B sería, de BA sería R más 2, ¿no? R más 2. Listo, ya está. Se va un 0 con un 0, esto pasa a parear, sería 3R más 6, acá sería 4R, pasa a restar y R sería 6, ¿no? 6 centímetros. ¿Cierto? A ver, sería 5, ¿no? Muy bien, ya está. Listo. Entonces R vale 6. Como R vale 6 y te pide el diámetro sería todo lo que está acá, ¿no? O sea, sería R más 2 más R más 2. Entonces ponemos el diámetro sería igual, a ver, a 2 veces R más 2, ¿cierto? Pero R vale 6, sería 6 más 2 son 8, y 8 por 2, 16. 16 centímetros. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Entonces ahí tenemos la solución de la número 4, ¿no? Vamos con la 6. En la 6 te ha dado lo siguiente. Te ha dado dos poleas, ¿ya? Unidas en forma tangencial, porque están unidas por una correa. Te han dado el radio de la polea A. Te han dado el radio de la polea B. Hay un punto P que está a 8 centímetros del centro de B. La frecuencia de A vale 5 Hz y te piden la rapidez de P. Muy bien. Bueno, igual, ¿no? Decimos, como te han dado como dato de esta rueda y esta rueda tiene conexión tangencial con B, decimos la rapidez tangencial de A es igualita a la rapidez tangencial de B, ¿no? Y bueno, podemos colocar acá la rapidez angular de A por el radio de A es igual a la rapidez angular de B por el radio de B, ¿sí o no? Así puede ser, ¿no? Muy bien. Entonces podemos reemplazar, a ver, rapidez angular de A. Recuerda que la rapidez angular se puede calcular así, ¿no? 2pi por frecuencia. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Así era, ¿no? Muy bien, entonces reemplazas, pues pones, a ver, 2pi por frecuencia de A que vale 5, ¿no? Que vale 5. Ahí está. Eso sería la rapidez angular de A. Radio de A, 5 por 5 otra vez. Listo. Y eso sería igual, en este caso, la rapidez angular de B, que no conozco, y el radio de B, que sería 10. Ya está, listo. Muy bien. Se va quinta con quinta, te queda 2. El 2 se va con este 2 y te queda 5pi, ¿no? Rapidez angular de B sería entonces 5pi. 5pi radianes por segundo. Ya está. Listo. Entonces ya conozco la rapidez angular de B, ¿no? Y esa rapidez angular de B sería la misma rapidez angular de P, ya que el punto P y la rueda tienen el mismo centro. Entonces decimos la rapidez angular de P también sería 5pi radianes por segundo. Listo. Y como yo quiero calcular su rapidez tangencial, entonces decimos esta rapidez tangencial de P sería la rapidez angular de P por el radio de P. ¿Sí o no? Propiedad de conocida, ¿no? Entonces aquí ponemos esta rapidez tangencial de P sería 5pi, que vale su rapidez angular, multiplicado por radio, que sería 8, ¿sí o no? Y eso me queda 40pi radianes, centímetros, ¿no? Centímetros por segundo. Siempre fijándonos las unidades, por si acaso. Y listo, ya está. Muy bien, entonces ahí tenemos la solución del número 6. Vamos con la 8. Miren, en la 8 tengo una rueda que está girando fijamente con respecto a su centro, ¿ya? Y en un cierto instante dice que se suelta un objeto de ese punto más alto y te dice a qué distancia va a caer ese objeto, sabiendo que la rueda gira con 120 RPM, dando la frecuencia de esa rueda, ¿no? Expresada en RPM. Muy bien. Entonces, bueno, cuando ya se suelta el objeto, esto vendría a ser un movimiento semiparabólico, ¿sí o no? ¿Cierto? Semiparabólico. De donde, conociendo el tiempo, ya puedo saber cuánto vale ese X, ¿no? ¿De acuerdo? Pero necesitamos saber con qué rapidez es lanzado, ¿no? Con qué rapidez. Acá vamos a colocar, necesito
necesito esta rapidez con la que es lanzado ese objeto. Ahí está, esa rapidez es lo que quiero calcular primero, ¿no? Muy bien. Bueno, como acá tenemos que tiene frecuencia 120 RPM y este punto es tangencial a esa polea, entonces decimos que esta rapidez que quiero calcular, ¿no? Esta rapidez que tú quieres calcular, ¿sería o no sería su rapidez angular multiplicado por su radio? ¿Sí o no? Pero como tengo frecuencia A, entonces decimos, esto vendría a ser 2pi por frecuencia y por R, ¿no? Aunque tú te acuerdas que cuando cuando tú tenías RPM, tú podías hacer esto, mira, vamos a hacer esto, ya hacemos esto. Tengo F que vale 120 RPM y en vez de RPM puedo colocar pi sobre 30 y lo pasamos o calculamos con eso la rapidez angular, ¿sí o no? ¿Cierto? Y esto me va a quedar en radianes por segundo. Acá ya sería una rapidez angular, ¿cierto? Entonces esto me está quedando 4pi radianes por segundo. Listo, eso viene a ser. Entonces ya tengo la rapidez angular, decimos entonces, esta rapidez con la que es lanzado sería 4pi por R y radio vale 2,5, ¿no? 2,5. Lo que está quedando 10pi metros por segundo. Muy bien. Ya conocemos la rapidez con la que es lanzado. Muy bien. Entonces, lo que ahora nos falta saber es el tiempo que demora en caerse, ¿no? Pero son 5 metros, mira, son 5 metros, ¿no? Y si la G se asume como 10, si la G, la aceleración de la gravedad se asume como 10, entonces podrías usar, ¿te acuerdas de esta ecuación que se usaba en el movimiento parabólico, ¿no? H igual a, bueno, G medios por T cuadrado, ¿sí o no? Entonces yo puedo reemplazar y decir G, que si asumes 10 sobre 2, 5, vamos a decir, H vale 5, ¿no? Entonces H vale 5 y acá ponemos que es G medios, que es 5 por T cuadrado. De ahí que el tiempo te queda 1 segundo, ¿sí o no? ¿Ya está? Ya conocemos el tiempo 1 segundo. Entonces decimos, por acá vamos a hacerlo por aquí, puede alcanzar. Entonces decimos, esta X, para calcular X, se usa lo que es el MR1. O sea, distancia igual a rapidez por tiempo, ¿sí o no? Rapidez horizontal, ¿te acuerdas, no? Entonces decimos, X vendría a ser igual a la rapidez horizontal, que vale 10pi multiplicado por el tiempo, que vale 1, ¿sí o no? O sea que X sería 10pi metros por segundo. Metros, no, es distancia. Metros. Ya está, listo. Y se acabó. Eso viene a ser entonces la número 8, ¿no? El número 10 te dice que se lanza un objeto a partir de un agujero que hay en esa plataforma circunferencial, ¿no? O circular, mejor dicho. Y bueno, la plataforma está girando, por si acaso está girando. Lo que te dice es cuál debe ser la rapidez angular mínima de esa plataforma que gira para que este objeto logre caer otra vez en el mismo agujero. O sea, logre, de repente, justo cuando llega a la superficie, justo pase por el agujero, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que vamos a hacer es qué tiempo demorará este objeto en llegar a ese punto, ¿no? ¿Qué tiempo demorará? Y cuando calculamos el tiempo, acá tengo un movimiento parabólico en primera instancia, ¿no? Entonces, si tú vas a descomponer, si tú descompones, tú ya sabes descomponer, ya hemos trabajado el movimiento parabólico. Esto es 15, que sería un 5 por 3, acá sería entonces un 3 por 3, que es 9 metros por segundo, y acá sería un 4 por 3, que es un 12 metros por segundo. Muy bien, descompuesto. Ahora, quería el tiempo, ¿sí o no? Y el tiempo sería o no el tiempo de vuelo, ¿cierto? Y el tiempo de vuelo, ¿tú te acuerdas, no? Tiempo de vuelo en el movimiento parabólico o inclusive en el movimiento vertical de caída libre es
2 veces la rapidez vertical sobre la aceleración, el valor de la aceleración de la gravedad. Muy bien. Entonces allí, como ya conocemos esta rapidez vertical, sería entonces 2 por 12 todo sobre 10, ¿no? Que sería la G asumiendo los 10. Te queda 24, 2,4 segundos. Muy bien, ya tengo entonces el tiempo de vuelo. Ahora, como yo quiero la rapidez angular mínima, entonces significa que este agujero debe de recorrer el mínimo ángulo hasta llegar a ese punto donde vuelve a caer la partícula, ¿no? Y el mínimo ángulo, porque se está dando vueltas obviamente, el mínimo ángulo sería desde acá que empieza hasta que llegue ese extremo, el mínimo ángulo sería 180 grados, ¿no? ¿Cierto? 180 grados. Pero 180 grados en radianes sería pi, ¿cierto? Pi radianes. Entonces acá decimos, esa rapidez angular mínima, se calcula ángulo sobre el tiempo empleado, ¿sí o no? ¿Cierto? En forma escalar, se calcula así. Reemplazando, decimos que es pi, el ángulo que va a girar. ¿Y qué tiempo demora? 2,4 segundos. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso está quedando de esta manera. Si lo expresas en forma de fracción, acá sería 24 sobre 10, sería 10 pi sobre 24. Le sacas la mitad a cada uno de los, digamos, de las partes de la fracción y sería 5 pi 12avos radianes por segundo. Listo, ya está. Entonces, esto viene a ser la solución de la número 10. ¿De acuerdo, chicos? Ahora nos vamos a ir a la solución de la número siguiente, la 12, 14 y así sucesivamente, y eso será por allá. Muy bien. Aquí en la número 12, muchachos, se está pidiendo, bueno, se está diciendo que hay una rueda que está girando, ya está girando, con una rapidez angular de 3,5 pi radianes por segundo. Dice que luego de 2 segundos, ¿qué distancia de separación hay entre esta partícula que ha sido soltada y este agujero? ¿No? O sea, al inicio los dos están en esa posición y luego de 2 segundos, ¿qué distancia de separación hay entre ambos? ¿No? Eso te están diciendo. Muy bien. Como esto ha sido soltado, entonces en 2 segundos, ¿cuánto será lo que va a avanzar? Bueno, acá decimos, ¿no? Nos acordamos un poco de lo que viene a ser el movimiento vertical de caída libre. En el movimiento vertical de caída libre, cuando es soltado, yo puedo decir que esa altura que avanza sería 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, su módulo, ¿cierto? Módulo de la aceleración de la gravedad. Muy bien. Como el tiempo son 2 segundos y la G lo asumimos como 10, entonces decimos que H va a ser igual a 1/2 de 10 por 2 elevado al cuadrado. Y eso te va a quedar, bueno, 4, 2, 20, ¿no? 20 metros. Muy bien. O sea que en 2 segundos va a bajar 20 metros. Entonces, luego de 2 segundos la partícula estará por acá, ¿no? Ahí estará la partícula que ha bajado 20 metros. Por acá podemos colocar sus 20 metros. Por acá colocamos 20 metros. Ahí está. Esto va a ser 20 metros. Entonces estará a 5 metros, ¿no? De la parte de la base. Ya, ahora eso fue para la partícula. Y para el agujero, bueno, para el agujero sería en 2 segundos. Sabiendo que esta rueda gira en forma uniforme, un MSU, entonces decimos que el ángulo que giraría sería o no sería rapidez angular por el tiempo. ¿Sí o no? Así sería. Entonces vamos a reemplazar, pues. Decimos, la rapidez angular 3,5 pi. Y el tiempo son 2 segundos por 2. Eso te quedaría 7 pi. 7 pi radianes. Muy bien, 7 pi radianes. Lo que significa
que, bueno, como 7pi es un número impar, porque si fuera un número par significa que va a estar en el mismo punto, ya que sería 2pi, 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 ¿sí o no? ¿De acuerdo? Es un múltiplo de 2 para que esté en el mismo punto, ¿sí o no? Entonces, si fuera 6pi, por ejemplo, sería 2pi, 2pi, 2pi. Si fuera 6pi, dio 3 vueltas. Pero como falta un pi más, o sea, falta media vuelta más, significa que ahora va a estar por acá. ¿Cierto? Ah, muy bien. Entonces, acá ponemos para el instante 2 segundos, el agujero está aquí. Ahí está el agujero. Ah, ya, entonces significa que la distancia de separación va a ser esto de acá. Esta va a ser esa distancia de separación. Muy bien. Ya sabíamos que acá hay 5 metros. Aquí hay 5 metros. Y acá habría... Ahí habría, si el radio... ¿No radio? Vamos a ver. El radio vale 5 metros, ¿no? Entonces, como el radio vale 5 metros, acá habría 5 y 5, serían 10 metros. Ahí está, listo. Entonces, quiero calcular esa distancia, simplemente aplicamos un Pitágoras, ¿cierto? Entonces, tengo la distancia de separación sería, como tienen en común el 5, sacamos el 5 y sacamos raíz. Acá te quedó 1 nada más, 1 al cuadrado, de 10 sacaste quinta y te quedó 2, 2 al cuadrado. Y entonces sería 5 raíz de 5 metros. Ya está, listo. Entonces esa sería la distancia que hay de separación luego de 2 segundos. Muy bien. Vamos a la 14. Mira, la 14 te han dado que la frecuencia con la que está girando un disco ya es de 100 RPS, frecuencia inicial, 100 RPS. Y luego de 20 segundos se logra detener. Te dice la cantidad de vueltas que logra dar ese disco. Bueno. Un clásico ejercicio de MCUV, ¿no? Si tengo la frecuencia, tú puedes decir esto, ¿no? Yo sé que la frecuencia, bueno, la rapidez angular inicial sería 2pi por la frecuencia inicial, ¿cierto? Propiedad, ¿no? Que hemos trabajado. Muy bien, entonces acá decimos que la rapidez angular inicial sería entonces 2pi por 100, que te quedaría 200pi, ¿no? 200pi radianes por segundo. Ya está. Muy bien. Entonces ya tenemos acá esta frecuencia, bueno, esta rapidez angular inicial, ¿no? Recuerda que como eso estaba en 100 RPS, solo era multiplicarlo por 2pi para tener su rapidez angular, ¿no? Eso también vimos. Ya está. Ahora, ya tenemos esta situación. Tengo este dato y el tiempo. Bueno, quiero calcular el número de vueltas. El número de vueltas está relacionado con lo que es el ángulo. Entonces vamos a calcular el ángulo. Y esa ecuación para calcular ángulo sería o no sería esta de acá. El ángulo sería rapidez angular inicial más rapidez angular final. Todo dividido sobre 2 y esto multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Ya está. Entonces por acá colocamos, este ángulo sería, rapidez angular inicial sería 200pi, más la rapidez angular final es 0, todo eso está dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo que vale 20. Ya está, sacamos mitad y mitad, te queda 10 y 10 por 200 sería 2000pi. 2000pi radianes, ¿cierto? Pero te pide el número de vueltas. Entonces, para el número de vueltas, solamente sería el ángulo dividido entre 2pi, ¿sí o no? Porque una vuelta es 2pi. Ah, entonces acá ponemos el número de vueltas sería 2000pi sobre 2pi. Y eso te va a quedar 1000 vueltas. Listo. Ya está. Muy bien, chicos. Ahí está la número 14 entonces, ¿no? Ahora nos vamos a la número 16.
En la 16 te han dado la rapidez tangencial inicial y luego de 5 segundos tiene una rapidez final, dice, de 20 metros por segundo. Y el radio vale 4 metros, te piden la aceleración o el módulo de la aceleración angular, ¿no? Bueno, tú sabes muy bien que esta ecuación de la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular, bueno, módulo A por el radio, ¿no? Módulo de la aceleración tangencial es igual al módulo de la aceleración angular multiplicado por el radio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con estos datos, como son datos tangenciales, puedo calcular su aceleración tangencial de una forma bastante sencilla, porque tenemos esta ecuación, ¿no? Rapidez final es igual a la rapidez inicial más, es un movimiento desacelerado, sería menos, ¿no? Menos la aceleración tangencial por el tiempo. ¿Sí o no? ¿Ya está? Entonces reemplazamos, pues decimos, esto vale 20, eso vale 20, el otro vale 60, menos, esto vamos a calcular, y el tiempo vale 5. Muy bien, entonces esto pasa aquí, sería 40 entre 5, 8, ¿cierto? Entonces la aceleración tangencial te quedó 8 metros por segundo al cuadrado. Listo. Ahora sí la pueden repasar. Esto vale 8, esto vale 8, será igual. Esto vamos a calcular, el radio vale 4. Muy bien. Entonces alfa sería 2 radianes por segundo al cuadrado. Listo. Ya está. Solo es cuestión de averiguar qué ecuación se usa nada más. Y como te dije, es comparar con el MRU, nada más, así simple. Vamos con la 18. En la 18 te han dado el radio de un disco, ¿ya? Con una rapidez inicial, rapidez angular inicial 0, luego de 16 segundos, su rapidez angular es 20 radianes por segundo. Te piden qué arco ha girado en ese tiempo, ¿no? Bueno, igual, ¿no? Igual, vamos, como tengo datos angulares en este caso, datos angulares, vamos a calcular, entonces, de repente podemos calcular el ángulo, ¿cierto? El ángulo se puede calcular aquí. Entonces vamos a calcular primero el ángulo, ¿ya? El ángulo vamos a calcular, porque el ángulo está relacionado con el arco, ¿cierto? ¿Qué ecuación se acomoda con estos datos? Bueno, ya hemos visto esa ecuación, ¿no? La ecuación sería rapidez angular inicial más rapidez angular final, todo sobre 2 y multiplicado por el tiempo. Ahí está, listo. Ahora sí, ponemos por acá, este ángulo vendría a ser, este inicial vale 0 más 20, 0 más 20, todo sobre 2 y multiplicado por el tiempo que vale 16. 20 sobre 2, 10 y 10 por 16, 160, ¿no? 160 radianes. Ya está, listo. Ya tengo el ángulo. Ahora tú muy bien sabes que esta longitud de arco, ¿no? Es ángulo por el radio, ¿sí o no? Ya, entonces reemplazas. Decimos la longitud de arco sería ángulo 160 radianes, el radio 300, pero está en 300 centímetros, entonces sobre 100. Ya está, listo, para que pueda estar en metros. Se van 0, 0, te queda 480 metros. Listo, se acabó. Eso viene a ser entonces la número 18. ¿De acuerdo? Y en la 20 vamos a guiarnos de lo que nos dice ahí la separata. Dice, bueno, tenemos la ecuación de movimiento de un MCUV, porque es cuadrática. El radio dice que vale 2 metros. Indique cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas. Después de 2 segundos, la rapidez angular es de 10 radianes por segundo. O sea, te piden la rapidez angular instantánea, ¿no? Para el instante de 2 segundos. ¿Pues? Bueno, como tengo acá la ecuación de movimiento, yo podría derivar. Si tú derivas, dices la derivada de la posición con respecto al tiempo te va a dar la rapidez angular. Entonces eso vamos a derivar. Como es un número simplemente, es como si acá hubiera un t a la 0, sabemos que derivando ese 0 va a bajar y desaparece todo. Acá hay un 1, el 1 baja y sería 4 por 1, 4 por t a la 0, pero t a la 0 es 1, ¿no? Muy bien. Ese 2 baja a multiplicar y sería 2 por 3, 6, menos 6 por t, el exponente queda disminuido en 1. ¿Ya está?
O sea que la ecuación de la rapidez angular sería 4 menos 6t. ¿Ya está? Te están pidiendo para el instante 2 segundos, ¿cierto? Para 2 segundos. Entonces, para 2 segundos, acá tú reemplazas. Para 2 segundos, para 2 segundos, para 2 segundos sería 4 menos 6 por 2. 6 por 2 es 12. 4 menos 12 menos 8. O sea que significa, acá ponemos, significa que vectorialmente hablando sería menos 8, ¿no? O sea, tendría una dirección. Si estamos hablando de la parte vertical, estaría hacia el eje y negativo, ¿sí o no? ¿Cierto? Eje y negativo. Pero acá te dicen que es 10. Bueno, esto lo hemos calculado en forma, este dato, esta expresión es en forma vectorial, ¿sí o no? ¿Cierto? Se podría colocar así, ¿no? Pero si te piden solamente su valor, sería 8. 8 radianes por segundo. Bueno, muy bien. Entonces, sería falso, ¿no? Porque te dice que vale 10. En la siguiente, en instante 3 segundos, el arco recorrido de una longitud de 82 metros. Bueno, instante 3 segundos, para 3 segundos. Bueno, puedo reemplazar aquí en la ecuación, ¿no? Decimos, este arco para el instante 3 segundos sería 2 más 4 por 3, 4 por 3, menos 3 por 4 elevado al cuadrado. 13, ¿no? 3 elevado al cuadrado. Listo, ya está. Entonces, para el instante 3 segundos, vamos a ver qué nos sale. Dice, sale aquí 9 por 3 menos 27, ¿no? Menos 27, menos 27, 12 menos 27, 27, 17, 15, ¿no? Menos 15 más 2, menos 15 más 2, menos 13, ¿no? Sería menos 13 radianes. ¿Ya está? Entonces ahí sí que sale longitud, el arco, recorrido, pero te pide arco, ¿no? Entonces se cae el valor, nada más sería 13, su módulo sería 13. Entonces para saber su arco, usamos la ecuación de acá, ángulo por radio, ¿no? Entonces el arco sería ángulo que es 13 radianes por el radio que es, dice 2, ¿no? 2. Y 13 por 2 es 26 metros. Y ahí dice que es 82, así que nada que ver. Vamos para la siguiente. La aceleración tangencial es constante de módulo igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Recuerda que esto de acá, es un medio de la aceleración angular por t cuadrado, ¿no? Un medio de la aceleración angular. Entonces, un medio de alfa, que es la aceleración angular, es 3. Acá ponemos un medio de alfa es 3. O sea que alfa sería 6 radianes por segundo al cuadrado. ¿Cierto? Eso sería alfa, pero te piden la aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial es el ángulo, bueno, la aceleración angular por el radio. Ah, ya, entonces esto por el radio, 6 por 2 te queda 12. ¿No? Te queda 12. Sería 12 metros por segundo al cuadrado, sería su aceleración tangencial. Y ahí te dice que es 3. Entonces, no cumple, ¿cierto? No cumple. ¿Ya está? Entonces, todos serían falsos, ¿no? Todo queda falso. Muy bien, entonces, esa fue la solución del número 20, ¿ya? Ahora nos vamos a los siguientes ejercicios y volvemos a irnos por allá. Muy bien, seguimos, chicos. Aquí en el número 21, ya en la 21 te dice, señale la veracidad o falsedad de las proposiciones siguientes. Muy bien. Entonces ahí te dice en el primer enunciado, te dice, si la velocidad angular está definida con una orientación cualquiera, entonces este determina el plano de movimiento. Bueno, si nosotros graficamos a la velocidad angular, si yo lo grafico acá, por ejemplo, ahí estaría esta velocidad angular. Y sabemos que esta velocidad angular siempre va a ser perpendicular
al plano de movimiento, ¿no? Entonces, bajo ese término, podemos ya definir ese plano en el cual se está moviendo la partícula, ¿no? Entonces, esta velocidad angular puede tener cualquier dirección, pero a esa dirección cualquiera, siempre va a haber un plano perpendicular. Y ese plano perpendicular sería, pues, el plano de movimiento de la partícula con movimiento circunferencial, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces sí lo determina. En la 2 dice, la magnitud del vector posición de la partícula con respecto al centro de giro varía en cada instante de tiempo. Muy bien. Si tengo acá el centro de giro, ahí está el centro de giro, puedo graficar acá, con respecto a ese centro, puedo graficar un vector posición. Pero conforme la partícula se va moviendo, acá puedo graficar ese otro vector posición. ¿Cierto? Pero ahí te dice la magnitud, ¿no? La magnitud dice que el centro de giro varía en cada instante de tiempo. La magnitud, en este caso, siendo el centro para una trayectoria circunferencial, entonces la magnitud de este vector posición va a coincidir con el radio. Y el radio no va a ser distinto. El radio va a ser el mismo para toda la trayectoria, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces la magnitud del vector posición sería igual, ¿no? Sería constante. Entonces no varía. Entonces ahí sería falso también. Primera verdadera, segunda falsa. Luego dice, en el MSU o en el MSV, la velocidad angular, la aceleración centrípeta y la velocidad lineal son siempre perpendiculares. Acá tengo la velocidad angular, por acá puedo graficar la velocidad tangencial. Ahí está la tangencial. Y por acá puedo graficar la aceleración centrípeta. ¿Bien? Entonces me dice que esos tres vectores son siempre perpendiculares. Bueno, la aceleración centrípeta con la velocidad tangencial van a ser perpendiculares, ya que esta aceleración centrípeta va a ser siempre radial. Y la dirección radial con la velocidad tangencial obviamente va a ser perpendicular. La aceleración centrípeta está en este plano de movimiento de la partícula y esa velocidad angular es perpendicular a ese plano, o sea que también va a ser perpendicular. Al igual que la velocidad angular con la velocidad tangencial también van a ser perpendiculares. Entonces si se cumple que esos tres vectores son perpendiculares entre sí, ¿no? Muy bien, entonces la primera sería verdadera, la segunda falsa y la última verdadera. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con la número 23. En la dice una partícula gira en una trayectoria circular como se muestra en la figura. ¿Cuál es su desplazamiento angular luego de 10 segundos y en qué sentido gira en los 10 primeros segundos visto desde el eje más z? Bueno, primero vamos a calcular ese desplazamiento angular en los 10 primeros segundos. Sería 5 por acá habría 10, ¿no? Por acá estaría 10 segundos. Entonces, hasta ahí no me interesa. Ahí está. Entonces, muchachos, este gráfico es gráfico de velocidad angular versus tiempo. Hacemos una comparación, ¿no? Cuando hemos hablado de gráficas de movimiento, en la gráfica de velocidad versus tiempo, tenemos el caso de que el área me da su desplazamiento o la distancia, ¿no es cierto? Dependiendo de qué es lo que nos están pidiendo. Pero me pueden dar desplazamiento o distancia. Si fuera desplazamiento, sería la resta de áreas. Lo que está por encima menos lo que está por debajo, ¿cierto? Bueno, acá va a ser lo mismo, porque si me están pidiendo desplazamiento angular y es gráfica de velocidad angular versus tiempo, entonces lo que vamos a hacer es sacar área. Entonces sacamos el área que está por acá, el área que está por encima, me quitamos el área que está acá debajo. Muy bien, entonces eso vamos a hacer. Acá tengo un área y acá tengo otra área. Muy bien. Acá colocamos área 1 y área 2. Ya está. Entonces, chicos, ponemos de esta forma. Ponemos el área 1. El área 1 sería la base 5 y la altura es 10. O sea, 50. El área 2 sería base de 5 a 10, hay 5 también, y de altura hay 5 unidades
y acá te queda 25. Ah, entonces, el desplazamiento angular, ¿no? Tiene como módulo área 1 menos área 2, o sea, 50 menos 25. ¿Ahí está? Bueno, te piden el desplazamiento nada más, creo que es sin módulo. Ahí está, sin módulo. Entonces te quedó 25. Pero 25 ¿en qué dirección? En dirección del eje Z, ¿sí o no? Porque recuerda que va así, ¿no? Va de esta forma, ¿de acuerdo? Como salió, obviamente acá salió ha salido positivo, ¿no? Ha salido positivo esto de acá. Entonces tú vas a colocar 25K, ¿no? Su vector unitario y radianes. Listo, ya está. Entonces ahí tenemos ese desplazamiento angular para este caso, ¿no? Ahora mira, te dice ¿en qué sentido gira en los 10 primeros segundos? En los 10 primeros segundos, 10 primeros segundos, estamos en toda esta parte, ¿no? ¿Cierto? Bueno, si nos guiamos solamente de lo que viene a ser el desplazamiento angular y el desplazamiento angular en esa zona, en esos 10 primeros segundos, ha salido en sentido pues positivo, vertical positivo, entonces significa que está girando, si lo miras desde Z positivo, está girando de esta forma, ¿sí o no? ¿Cierto? Y eso sería horario o antihorario, mirándolo desde acá, mirándolo desde arriba sería antihorario, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien, entonces giro antihorario, muchachos. Ya está, muy bien. Vamos con la 25. Ya vamos con la 25. Ahí me dice, la gráfica muestra la posición angular de una partícula en función de tiempo. O sea, tengo gráfica de posición versus tiempo, ¿ya? Hay el módulo de la velocidad angular media de la partícula entre los instantes 1 segundo y 4 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, igual como hemos visto en la parte de gráfica, si tengo gráfica de posición versus tiempo, en este caso es posición angular versus tiempo, al ser una parábola me está indicando que es un MCUV, ¿no? Y si tengo la parábola me tengo que acordar de la ecuación de la parábola y con esa ecuación formo mi ecuación de movimiento y con la ecuación de movimiento ya puedo tener la velocidad angular media que me están viendo, ¿no? Y me están viendo creo que el módulo. Muy bien, entonces ahí vamos a calcular entonces lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces primero vamos a calcular la ecuación. La ecuación, ¿te acuerdas que era? ¿Te acuerdas que era así, no? X menos K, cuando era el MRU, era así, ¿no? X menos K igual a una constante por T menos H elevado al cuadrado. Claro, eso es cuando era posición tiempo X, T en MRV, pero acá es ángulo versus tiempo, ¿cierto? Posición angular versus tiempo. O sea, acá reemplazamos por teta. Ya está, ahora sí. Muy bien, el tiempo sí queda igual, ¿no? Eso queda igual. Recuerda que este punto de acá, que es el vértice, es H punto y coma K, ¿no? Y para este caso particular, el H sería pues 2 punto y coma 9, ¿no? Así está. 2 punto y coma 9, ¿no? Muy bien, entonces si reemplazamos sería, ahí está, menos K y el K vale 9, igual la constante numérica por T menos H y H vale 2 elevado al cuadrado. Muy bien, listo. Para saber esa constante necesito un punto de paso. Este punto de paso puede ser el 5. Este punto de acá es punto 0, punto y coma 5, ¿sí o no? ¿Cierto? Este punto de acá. Muy bien, entonces reemplazamos. Para T0, para teta 5, ¿sí o no? Teta 5, 5 menos 9 es igual a C por T que es 0, 0 menos 2 elevado al cuadrado. Así te queda. Acá te está quedando menos
4 es igual a c por 4, o sea que c quedaría menos 1. ¿Ya está? ¿Listo? Ahora sí tengo la ecuación, sería teta menos 9 es igual a menos 1, menos simplemente pones t menos 2 al cuadrado. ¿Listo? Si, bueno, si resolvemos, ¿no? Aunque no es necesario resolverlo, ahí se está pidiendo la velocidad angular media. Entonces, si nos acordamos de la velocidad angular media, eso sería como la velocidad media en el MRUV y sería desplazamiento, en este caso desplazamiento angular entre el tiempo empleado. Y recuerda que este desplazamiento angular sería posición angular final menos posición angular inicial. Y todo sobre el tiempo calculado. Ahí está, listo. Bueno, como es posición final y posición inicial, reemplazas. Por ejemplo, dicen de qué instante, de 1 a 4, ¿no? De 1 a 4. Entonces tú dices, el final sería para cuando es 4 segundos, ¿ya? 4 segundos. Ahí pones a 4, 4 menos 2, 4 menos 2 te da 2. 2 al cuadrado, 4. ¿Cierto? O sea que te queda menos 4. El 9 pasa a sumar, 9 menos 4 te queda 5. O sea que esta posición angular final es 5. 5 radianes. Ya, ¿y el inicial cuál sería? El inicial es cuando era 1, ¿no? Porque dice de 1 a 4, ¿no? De 1 a 4. Muy bien. Entonces, si fuera 1, para instante 1, 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. O sea que te queda menos 1. Ese 9 pasa para allá. 9 menos 1, 8. 8 radianes. Listo. Ya tengo los dos valores. Ahora sí, vamos a calcular la velocidad angular media, que vendría a ser 5 menos 8, 5 menos 8, ¿cierto? Y todo sobre el tiempo que es de 1 a 4, son 3 segundos, ¿no? Ya está. O sea, acá nos quedan 2, 5 menos 8 menos 3, entre 3 menos 1, ¿cierto? Ahí está, menos 1. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, bueno, la velocidad angular media, menos 1 radián por segundo. Ahí está. Como están pidiendo su módulo, sería simplemente 1 radián por segundo. ¿Listo? Muy bien, chicos, ya está. Vamos con el número 27. En la 27 te dice, en la 27 te está diciendo, dos hormigas se encuentran paradas sobre un disco, que gira uniformemente alrededor de un eje que pasa por su centro. Entonces señala el valor de la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, la 1 dice, la hormiga que está más lejos del centro del disco, la que está más lejos, o sea, B, experimenta una aceleración centrípeta de menor magnitud que la hormiga que más cerca del centro. Mira, para empezar, los dos tienen el mismo centro. Al tener el mismo centro, poseen la misma rapidez angular. ¿Sí o no? Misma rapidez angular. Y la aceleración centrípeta, el valor de su aceleración centrípeta sería de esta forma, usando esta ecuación, ¿sí o no? Rapidez angular al cuadrado por radio. Entonces lo que significa que como este valor es igual en ambos, solamente va a depender de radio. Y como ambos son directamente proporcionales, entonces la aceleración es directamente proporcional al radio. Entonces decimos que el que tenga más radio tendrá mayor valor de aceleración centrípeta, ¿no? El que tenga más radio. ¿Quién tiene más radio? B tiene más radio. Entonces decimos, la aceleración centrípeta de B será mayor que la aceleración centrípeta de A. ¿De acuerdo? Entonces eso viene a ser con respecto a los valores de la aceleración centrípeta. Muy bien. Y ahí te dice, la que está más lejos del centro del disco experimenta una aceleración centrípeta de menor magnitud. No, falso, ¿no? La que está más lejos tiene mayor magnitud, ¿sí o no? Muy bien. Entonces la primera es falsa. La segunda dice,
La hormiga más lejana, ya la hormiga más lejana dice, del centro, tiene una rapidez mayor que la más cercana. Bueno, si hablamos de rapidez, decimos que esta rapidez es rapidez angular por el radio océano. Cuando dicen solo rapidez, se refieren a la rapidez lineal. Igual, ¿no? Tienen el mismo valor de rapidez angular, entonces dependerá del radio. El que tenga más radio tendrá mayor rapidez tangencial. O sea, yo tendría, ¿quién tiene más radio? B. De la rapidez tangencial de B es mayor que la rapidez tangencial de A, ¿no? Y ahí te dice, la más lejana tiene una rapidez mayor. Muy bien, la más lejana tiene rapidez mayor que la más cercana. Entonces sería verdadera. La primera falsa, la segunda verdadera. La tercera, la hormiga más cercana tiene menor aceleración que la hormiga. La hormiga más cercana tiene menor aceleración que la hormiga más lejana del centro. Bueno, verdadera, ¿cierto? Lo que vimos hace un momento. Entonces, falsa, verdadera, verdadera, ¿no? ¿Cierto? Así quedó. Muy bien. Vamos con la 29. Ahí en la 29 te está diciendo lo siguiente. Ya dice, un disco de 1 metro de radio parte del reposo. Como parte del reposo, ahí está, parte del reposo, rapidez angular inicial 0, con m sub d en instante t igual 0. Y efectúa 10 vueltas en 10 segundos. 10 vueltas en 10 segundos. ¿Cuál es el valor de la razón? Te piden la razón entre la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial en el instante 4 segundos. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como se están pidiendo para un instante de 4 segundos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular su aceleración angular, ya que esta va a ser constante. Esa va a ser constante para todo el movimiento, ¿no? Entonces decimos, el ángulo que ha generado, el ángulo que ha barrido, sería igual a la rapidez angular inicial por el tiempo, más 1/2 del valor de la aceleración angular por el tiempo elevado al cuadrado. Listo. Ahí está. Ahora simplemente vamos a operar, ¿no? Sería el ángulo que ha barrido en 10 vueltas, sería 10 por 2pi, ¿sí o no? ¿Cierto? Una vuelta es 2pi. Entonces 10 por 2pi sería 20pi. Ahí está, 20pi. 20pi sería igual, como vale 0 esto de acá, pones 0. 1/2 del alfa que vamos a calcular y el tiempo que es 10, ¿no? 10 al cuadrado. Listo, ya está. Entonces te va a quedar acá que el valor de la aceleración angular sería 40pi sobre 100, ¿no? O 4pi sobre 10. Así déjalo. Ya, ahí está. Listo. Ahí lo dejas. Muy bien. Ahora que ya tienes calculado el valor de la aceleración angular, entonces tú necesitas calcular la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial para ese instante, ¿cierto? Bueno, la aceleración tangencial va a ser la misma para todo el movimiento, o sea, el módulo va a ser el mismo, pero la aceleración centrípeta sí va a ir cambiando, ¿no? Porque esa aceleración centrípeta se calcula rapidez angular al cuadrado por radio, pero sería la rapidez angular final, ¿cierto? Para el instante de 4 segundos. Ah, entonces eso hay que calcular. Entonces puedes usar esta ecuación, ¿no? Rapidez angular final es igual a rapidez angular inicial más el valor de la aceleración angular por el tiempo. Muy bien. Reemplazando, esto de acá sería igual 0, esto vale 0, y eso sería el alfa que vale 4pi décimos, por el tiempo, ¿no? El tiempo que vale 4 segundos. Ya está, listo. Entonces, esto me va a quedar 16pi sobre 10 radianes por segundo. Listo. Ya tenemos entonces la rapidez angular final, ¿no? Ya con eso ya puedes calcular su aceleración centrípeta. Como te piden esta relación, tú puedes colocar así, ¿no? Puedes colocar aceleración centrípeta sobre aceleración tangencial. Igual, ¿no? ¿Ya? Igual. Esto vendría a ser, como ya te comenté hace un momento, rapidez angular final que vale 16pi sobre 10, pero está elevado al cuadrado, y por el radio que vale 1. Está 1. Esto sobre
sobre la aceleración tangencial. Pero la aceleración tangencial lo puedes colocar como la aceleración angular por el radio, ¿cierto? Que sería la aceleración angular sería 4pi sobre 10 y por el radio que vale 1. Ahí está. Listo. Así lo puedes calcular. Ahora sí, operando, a ver, acá te queda 16 por 16, una Audi le sacamos cuarta y cuarta, te queda 4, y 16 por 4, 64, un pi con un pi se va a ir, 64 pi, te queda 64 pi, y acá te queda 100 sobre 10, te queda 10. Listo. O sea, te quedó 6,4 pi. Y se acabó. Ya está. Eso viene a ser entonces la solución de la número 29. ¿De acuerdo? Vamos a resolver una vez los que siguen, es decir, vamos a ir a la número 31. 31 te dice ahí, tenemos ahí una circunferencia, ya te dice hallar la aceleración angular, te piden la aceleración angular, es la 31 por si acaso. Te piden la aceleración angular de una rueda si al segundo de iniciado el m sub v la aceleración forma 53 grados con la velocidad. Es decir, si tenemos acá la porción de circunferencia, ¿no?, que nos interesa, que tenemos más o menos así, ¿no? Ahí está. Entonces, al segundo de iniciado su m sub v, o sea que inició el reposo y pasó un segundo y dice que estaría por acá más o menos la partícula, o sea, una figura, por acá estaría la partícula. Entonces te está diciendo que la aceleración forma 53 grados con la velocidad. Como dice esa aceleración, se refiere a la aceleración total. Y esa forma 53 grados con la velocidad, ¿cierto? Acá está la velocidad, mira. Por acá tengo la velocidad. Ahí está la velocidad. Y por acá estaría la aceleración de la que te habla, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí se está formando, dice 53 grados. Así lo dice. ¿Ya? Muy bien. Y eso fue después de un segundo, dice, ¿no? Eso fue después de un segundo. Muy bien. Entonces, como acá tengo la velocidad tangencial, ¿no? Velocidad tangencial. Y acá tengo la aceleración total. Muy bien. Pero esta aceleración total, tú muy bien sabes que es, o se forma a partir de dos aceleraciones. Uno viene a ser la aceleración centrípeta, una es la aceleración centrípeta, y otra viene a ser la aceleración tangencial, ¿sí o no? Así está, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, si como vale 53 grados aquí, bueno, acá obviamente tú te puedes dar cuenta que esto es como un 4K y esto sería como un 3K, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y acá obviamente la aceleración tendría como módulo 5K. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos lo siguiente, ¿no? Dice que ha pasado un segundo, ¿no? Ha pasado un segundo desde que se inició. Lo que significa que si la aceleración es la variación de la velocidad por cada segundo, ¿cierto? Entonces, si desde que se inició, donde era cero, ha pasado un segundo, entonces de 0 hasta un segundo significa que este 3K viene a ser justamente el valor de la aceleración, porque es lo que ha variado en un segundo, ¿sí o no? Es el valor de la aceleración, en este caso tangencial, ¿no? Aceleración tangencial. Y justamente como es el valor de la aceleración tangencial, ¿no? Esta velocidad entonces que tiene luego de un segundo también sería 3K. Tendría un valor, ¿no? Un módulo de 3K. ¿De acuerdo? Ah, ya. Y justo esta aceleración centrípeta, que tú sabes que se calcula, como módulo se calcula rapidez lineal al cuadrado sobre radio. Ah, entonces tú dices, bueno, la aceleración centrípeta vale 4K. Eso es 4K. Y ese 4K es la rapidez al cuadrado, que sería 3K.
3K elevado al cuadrado sobre el radio, ¿no? Sobre el radio. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí tenemos esa situación. Ahora, te está pidiendo calcular la aceleración angular, ¿no? Te pide la aceleración angular. Muy bien, pero esa aceleración angular, se calcularía la aceleración tangencial sobre el radio, ¿no? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Pero ¿cuánto vale la aceleración tangencial? Aquí está, vale 3K. Ah, ya, o sea que alfa, esta aceleración angular sería 3K sobre el radio. Muy bien. Y acá justo aparece 3K sobre el radio. Es decir, yo puedo colocar que esto es 4K es igual a 3K sobre el radio y multiplicado por 3K. ¿Es lo mismo, sí o no? ¿Cierto? Ah, pero este 3K sobre el radio es el valor de la aceleración angular. Y bueno, entonces yo puedo colocar entonces 4K es igual, esto sería el valor de la aceleración angular por 3K. Se va el K y se va el K y el alfa quedaría 4 tercios de metros por, no, de radianes. Estamos calculando aceleración angular, radianes por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ya está. Entonces, eso viene a ser, ¿no? Muy bien. Entonces, esa debería ser entonces la número 31. ¿Ya? La número 31. Vamos a la 33. Vámonos a la 33. Ahí en la número 33 tenemos... Ahí en la 33 te han dado una circunferencia muy bien, ahí está nuestra circunferencia. Bueno, ahí tenemos los ejes, ya tenemos los ejes, acá estamos graficando, ahí tenemos, y por acá tenemos esto, ya está, muy bien. Te está diciendo que, bueno, vamos a graficar, ya por acá está la partícula, ya está por acá la partícula, moviéndose, y también lo tenemos por acá, ahí está, muy bien, ya está, ahí está graficada la velocidad 1, acá tengo V1, y acá tengo V2, ¿está? Instante 0, ya, instante inicial 0, instante final, bueno, instante 2 sería 3 segundos, ¿no? 3 segundos, ¿está? Bueno, es instante 1 le he puesto, ¿no? Instante 1, ya está, listo. Por acá tenemos coordenadas 1,0 y allá tenemos menos 1, menos 1,0, ¿no? Lo que indica que el radio vale 1, 0, ¿cierto? Muy bien, y nada más, eso viene a ser, ¿ya? Entonces, ¿qué te piden calcular? O qué te dicen. La figura muestra los instantes en una partícula realizada en un movimiento circular. Te han dado como dato la velocidad 1, que dice que es menos 2i metros por segundo. Y la velocidad 2 es 3i más 4j. 3i más 4j metros por segundo. ¿Okay? Y te piden calcular la aceleración angular media. Aceleración angular media. Aceleración angular media es simplemente la aceleración, ¿cierto? Porque en el MSV la aceleración y la aceleración media y la aceleración instantánea van a coincidir, ¿no? Y la aceleración es constante para todo el movimiento, así que simplemente te están pidiendo la aceleración, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, te dije y te comenté que cuando tengas en la parte tangencial en forma de vector, no conviene trabajarlo vectorialmente, ¿no? Ahí no conviene hacer eso. Lo que nos conviene trabajar en la parte tangencial es en forma escalar, ¿no?
Bueno, en forma escalar, hablando escalarmente, la rapidez 1 tiene como valor 2 metros por segundo, ¿cierto? Y la rapidez 2, y fácilmente das cuenta, ¿no? 3, 4, 5, ¿sí o no? 5 metros por segundo. Muy bien, eso es en forma escalar. Conozco el tiempo que ha pasado desde el instante inicial hasta el instante final, que es de 0 hasta T2 el instante. O sea, el tiempo que ha transcurrido es 3 segundos. Ya, con esos tres datos yo puedo calcular su aceleración tangencial, ¿sí o no? ¿Cierto? Podemos decir que la rapidez final, rapidez final es igual a la rapidez inicial más, ¿cierto?, el valor de la aceleración tangencial por el tiempo. Muy bien. Reemplazando datos sería la final es en el instante 2, que sería 5, es igual a 2 más, esto es lo que vamos a calcular, y el tiempo es 3. Acá está quedando que el valor de la aceleración tangencial es 1, ¿no? 1 metro por segundo al cuadrado. Listo, ya tenemos entonces el valor de la aceleración tangencial. Y si tenemos el valor de la aceleración tangencial, decimos esta aceleración tangencial es el valor de la aceleración angular multiplicado por el radio, ¿cierto? Entonces esto vale 1, eso vale 1. El alfa no sé cuánto es, pero R también sé que vale 1, ¿sí o no? ¿Cierto? Vale 1. O sea que alfa sería 1 radian por segundo al cuadrado. Listo. Hasta ahí ya tenemos ese valor. Pero como te piden como vector, ¿cierto? Te piden como vector. Entonces lo que tenemos que calcular es la dirección, ¿no? ¿Cierto? Ahora, mira cómo está girando esta partícula, ¿no? De B1 hasta B2 sabemos que es un movimiento acelerado, ¿cierto? Es acelerado, ya que está aumentando la velocidad. Y como es acelerado, entonces la aceleración debe tener la misma dirección que la velocidad angular. Y la velocidad angular lo calculamos usando la mano derecha, ¿sí o no? ¿Cierto? La mano derecha. Entonces, el pulgar está indicando hacia esta dirección. Y si este es el eje X y este es el eje Y, entonces el eje Z está acá. Entonces estaría hacia el eje positivo, ¿no? Hacia el eje Z positivo sería, ¿no? Y tú sabes que el vector unitario que se usa en ese aspecto es, ya como vector sería un K o simplemente K, ¿no? K radianes por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ya está. Entonces, esa sería tu respuesta. Muy bien, entonces ese es el número 33, ¿no? Eso fue el número 33. Vámonos con la 35. Vamos con la 35 entonces. Ahí tenemos una trayectoria circunferencial. Muy bien, ahí está mi trayectoria circunferencial. Y por acá tengo, los ejes, por acá está. Y por acá también. Listo. A ver, ahí dice, una partícula desarrolla un m sub e partiendo del reposo en el punto A. El punto A está por acá, el punto A. Ahí está partiendo del reposo. Ya parte el reposo. Este es el punto A. Y pasando por el punto B por primera vez en el instante 5 segundos. Entonces pasa por acá, llega a este punto por primera vez, dice, en el instante 5 segundos. Entonces por acá puedes colocar instante 5 segundos, este es el instante final, este es el instante inicial, 0. ¿Está? Determine su velocidad angular media entre 2 y 4 segundos. Bueno, igual, ¿no? Si te piden acá te están pidiendo la velocidad angular media, ¿no? Velocidad angular media.
entre 2 y 4 segundos. Mira, como está partiendo desde cero, significaría que en el primer segundo recorrería como un K, ¿sí o no? ¿Cierto? O la proporción es K. En el siguiente segundo sería 3K. Entonces, cuando ha llegado a la al instante 2 segundos, su ángulo ya ha recorrido 4K. K más 3K, ¿sí o no? Muy bien. Ya, pero es el instante 2 segundos. Para el instante 4 segundos, ya, del instante 2 al instante 3, recorrería 5K, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y del instante 3 al instante 4 sería 7K, ¿no? Eso significaría que el desplazamiento angular o el módulo del desplazamiento angular sería los 5K y los 7K, ¿no? Esos dos valores están entre el instante 2 y el instante 4, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces como ese es su desplazamiento angular, el módulo en todo caso, 7 más 5 son 12K, o sea que, yo puedo decir aquí, podemos decir que este desplazamiento angular como módulo, ya estamos viendo que es 12K, ¿sí o no? 12K, está en esta proporción, ¿no? Pero ¿tú te acuerdas que este K es la mitad de la aceleración? Como estoy hablando de la parte angular, sería así, ¿sí o no? La mitad del valor de la aceleración angular. Muy bien, ya está. Entonces, lo que necesitamos calcular es cuánto vale alfa, ¿sí o no? Nos falta calcular eso. Si sabemos cuánto vale alfa, ya podemos saber, digamos, lo que me están pidiendo, ¿cierto? Es 12K. Muy bien, pero dice que partió de reposo, ¿no? ¿Cierto? Parte de reposo, ¿ya? Parte de reposo en este caso. Tengo su ángulo recorrido, ¿no? Parte de reposo, tengo su ángulo recorrido y tengo el tiempo conocido, ¿no? Entonces lo que me piden es, lo que quiero calcular es la aceleración. Entonces podemos usar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es la que vamos a usar, ¿sí o no? ¿Ahí está? Esa ecuación es la que vamos a usar. Muy bien, entonces vamos a reemplazar, pues, ¿no? Decimos, este ángulo que ha barrido, en este caso ya la conocemos, sería 3pi medios, será igual, esto sería 0 porque parte reposo, un medio de alfa que vamos a averiguar, ¿no? Vamos a averiguar por el tiempo. ¿Qué tiempo es? 5 segundos, ¿no? Sería 5 al cuadrado. Listo. Muy bien. Si te percatas, esos 25 que acá sería 3pi, ¿no? Mira, un medio de alfa o alfa medios sería 3pi sobre 50, ¿sí o no? Que sería 6pi sobre 100. Es lo mismo, ¿no? ¿Cierto? 6pi sobre 100. Ya está. Entonces, un medio de alfa es el K, alfa medios, ¿no? Eso es el K, que vale 6pi sobre 100. Pero tú quieres el desplazamiento, el valor de su desplazamiento que vale 12 veces ese valor de K. Como K vale 6pi sobre 100, 12 veces sería 12 por 6, 72pi sobre 100, ¿cierto? Lo que significa que ese desplazamiento angular sería 0,72pi, ¿cierto? 0,72pi, bueno, radianes, ¿no? Radianes. ¿Y qué más? Bueno, también la dirección. Ahora, como es con dirección, igual, ¿no? Eso está girando de esta manera, mira cómo gira, ¿cierto? Está girando de A, se ha ido para el punto de acá. Entonces sería de esta forma, ¿no? Mira tu pulgar cómo quedó. Quedó hacia el eje K, positivo también, ¿no? Entonces acá tu respuesta debería ser 0,72pi K, positivo obviamente, ¿no? Esa es la respuesta entonces en la 35, ¿no? 0,72pi por K, en forma positiva. ¿Listo? Entonces, con eso estamos concluyendo la parte práctica del movimiento circunferencial
¿no? En forma general, tanto el MCU como el MCUV. Solo te queda practicar, por favor practica, ya practica, tienes ejercicios ahí para que practiques. Y ahí es donde tú vas a darte cuenta, pues, que tu nivel se esté elevando. Ahí te vas a dar cuenta de que estás adquiriendo ese conocimiento necesario para que puedas tú dar un buen examen de admisión. Bien, chicos, entonces cuídense, será hasta la siguiente clase virtual.